bienvenidos al Instituto Bamba Kaizen de Estudios Estratégicos e Integrales. Estamos aquí ahora para continuar con nuestro programa de Ciencias Humanas, donde estamos estudiando el liderazgo y la familia disfuncional. Y estamos iniciando un módulo nuevo, notas sobre estudios del trastorno límite de personalidad, primera parte. Y vamos a empezar este nuevo módulo con unas citas descriptivas sobre lo que se conoce en la abreviación como TLP, en inglés se llama Borderline Personality Disorder y se abrevia BPD o simplemente Borderline. Y aquí está la primera cita: te odio, no me dejes. Es el título del libro de Kreisman y Strauss, uno de los libros que vamos a incorporar a nuestro estudio, a nuestro programa. Otro de Personality Disorders in Modern Life dice: si te atreves a dejarme, me encabronaré mucho. El libro de Millan y Davis. Y otra cita: un borderline no se destruye, solamente se transforma, de Mayra Ramos Ramírez Senpai aquí. Cada una de estas citas describe un aspecto muy interesante de este trastorno de personalidad devastadora, no solamente para la persona que padece de ella, sino también para los individuos que tienen relaciones íntimas, parejas, familias, sobre todo, con estas personas, y también para sus terapeutas, psiquiatras, psicólogos, etc. Y vamos a aprender más acerca de cómo estas citas relacionan con el trastorno en el futuro. Vamos a mencionar un principio, el principio Anna Karenina, y el principio viene de la obra de Tolstoy, titulado Anna Karenina, que dice así: las familias felices son todas iguales. Cada familia infeliz es infeliz a su propia manera. ¿Okay? Antes de entrar en los detalles del TLP, antes de entrar por qué estamos estudiando un trastorno de personalidad y por qué en particular, conviene que repasemos un poquito ideas, conceptos que hemos elaborado previamente. Hay que recordar que este estudio, el trastorno de personalidad, es parte del módulo matriz denominado Liderazgo y la familia disfuncional. Y vamos a introducir otro concepto, un criterio de mi primo Kwame, el criterio Kwame de la familia. Dice: la familia es como la familia hace. ¿Okay? Más o menos lo que mi primo quería comunicar con eso es que eres familia si te portas como familia, dejas de serlo cuando no. ¿Okay? ¿Qué implica esto? Pues implica que para pertenecer a ese grupo de relación íntima, que es la familia, hay un criterio de obligaciones y responsabilidades con los cuales tienes que cumplir, y no solamente de derechos y privilegios. ¿Okay? Entonces, todos estos son conceptos que vamos a ir integrando, ideas que vamos a ir integrando en este módulo, y vamos a continuar ahora con el repaso a unas ideas del liderazgo y la familia disfuncional. Este módulo que he mencionado está dedicado al estudio del liderazgo efectivo necesario para superar la típica disfunción familiar. ¿Okay? Es muy importante tener eso en cuenta. Vamos a repasar ciertas premisas que hemos visto recientemente. La primera premisa es que la familia es A, una institución de formación individual y de formación social. B, formación individual y formación social. Además, es la molécula o la unidad de organización social.
viene a ser más o menos una mini sociedad, la molécula social por excelencia. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces no tenemos una idea de lo que es una familia, ¿no? La gente no se lo pregunta, simplemente pues nacen en una familia, padecen, sufren en ella, etc., pero no se hacen preguntas fundamentales, y nosotros hemos hecho estas preguntas y estamos repasando ciertas de las premisas con las cuales continuamos nuestro estudio. Nota, cuando los sociólogos definen la sociedad como personas que interactúan de una manera para compartir una cultura común. ¿Sí? Una sociedad son personas que interactúan de una manera para compartir una cultura común. ¿Qué significa eso? Que es muy difícil separar cultura de sociedad. Más o menos podemos pensar que la cultura es algo abstracto, pero las personas, cuando se unen en lo que llamamos una sociedad, son manifestaciones, sus conductas, su forma de pensar, sus emociones, esos patrones conductuales, emocionales y cognitivos. ¿Okay? Esos patrones que manifiestan son propios de la cultura. Entonces, cultura y sociedad, podemos decir, la cultura es algo así abstracto y la sociedad es cuando la gente se reúne de alguna forma y manifiesta estos patrones propios de la cultura. Al ser la familia la unidad social, es también una representación cultural. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a dar bastantes vueltas a algunos de estos conceptos para que se nos queden bien grabados y entendamos todas las implicaciones. ¿Qué es una institución? Pues aquí tenemos una definición de Wikipedia. Las instituciones son estructuras y mecanismos de orden social y cooperación que rigen el comportamiento de dos o más individuos. ¿Okay? Entonces son instituciones, las instituciones son estructuras y mecanismos de orden social, ¿okay?, que rigen el comportamiento de dos o más personas. Entonces, de acuerdo a eso, pues la familia es una institución, forma parte de la cultura, de la sociedad, etc. Rige o debería regir comportamiento de dos o más personas y por lo tanto es una institución. Hay que tener eso en cuenta. Continuamos con la definición de institución. Las instituciones se identifican con un fin social y permanencia. Muy importante eso. O sea, tienen un propósito. ¿Sí? El propósito no es temporal, sino tiene una idea implícita de una permanencia que trasciende las vidas humanas. O sea, más que simplemente limitado a la existencia, la vida de los individuos que pertenecen a ella, sino que es algo que tiene que propagarse a través de generaciones. Esa es la idea. O sea, que trasciende las vidas humanas y las intenciones individuales, es más que un individuo, y con la formación y aplicación de las normas que rigen la conducta humana cooperativa. O sea, queremos aplicar, o las instituciones aplican ciertas normas de conducta en cuanto a individuos en cooperación. Pues una familia califica totalmente como una institución. Ahora, la organización. Una organización es un acuerdo social que persigue objetivos colectivos. ¿Okay? Un acuerdo social que persigue objetivos colectivos, que controla su propio desempeño, o sea que más o menos tiene cierta autonomía, y que tiene un límite, contorno y barrera que lo separa de su entorno, o sea, está definido. Algunos dividen la sociedad entre los que pertenecen, ¿sí?, a la organización y los que no. Eso es lo que quiere decir cuando tiene un límite que lo separa de su entorno. ¿Sí? Algunos son, por lo tanto todos los demás no son.
es un acuerdo social, o sea que está dentro, opera dentro de la sociedad, tiene propósitos, persigue objetivos colectivos, o sea, los miembros de la organización están persiguiendo ciertos objetivos y tiene cierta autonomía. La palabra organización deriva del griego organon, que significa herramienta. Y el objetivo, el término se usa tanto en la vida diaria cotidiana como en las ciencias, en diferentes contextos, a veces con diferentes significados, pero esencialmente, de una forma intuitiva, todos entendemos lo que es una organización. Entonces, premisa 2, como organización e institución de formación individual, hablando de la familia debería, ojo, debería proveer un ambiente estable y ordenado para que sus miembros puedan desarrollar sus capacidades o su potencial de acuerdo a un plan de formación, ¿okay? Impuesto y o dirigido. O sea, tiene que haber un plan de formación, tiene que haber un ambiente, tiene que haber, o debería haber, debería, por eso está subrayado, un ambiente estable y ordenado para que los miembros de la familia puedan desarrollarse de acuerdo a sus capacidades, a su potencial. La familia debería crear los futuros ciudadanos que representan fielmente los mejores ideales, valores y principios de la cultura. Debería. O sea, idealmente lo que la familia debería ser es como una fábrica de ciudadanos ideales. Ciudadanos que representan los mejores valores, los mejores principios, etcétera, que la cultura identifica. Y muchos de los problemas familiares surgen porque el liderazgo, o sea, los padres, desconocen, ignoran, o quizás se olvidan, de los propósitos de la familia y de su naturaleza como institución y como organización. ¿Sí? Porque la verdad es que estas preguntas no se hacen típicamente, no solamente en nuestra cultura, sino en la mayoría. Entonces, por lo tanto, al no hacerse estas preguntas, pues no hay respuestas. Estas no son ideas que con frecuencia se vayan manejando. El concepto de que una familia tiene un propósito, de que es una institución a la vez que una organización. Ahora, premisa número 4. La realidad de la familia es que representa fielmente y precisamente las características y las estadísticas que se manifiestan activamente en una sociedad o cultura y viceversa. Es decir, la familia, por ser la unidad social por excelencia, refleja la cultura. Esa es la realidad. O sea, muy lejos de que la familia sea una institución y una organización que vaya produciendo ciudadanos ideales, muy lejos de eso. En realidad lo que vemos es que refleja la realidad que gobierna, que domina en la cultura o la sociedad dada. Esta premisa 4 tiene corolarios. El primer corolario es que podemos aprender mucho sobre el estado de disfunción o de función familiar simplemente estudiando estadísticas, descripciones numéricas, noticias de la actualidad y la historia, es decir, el pasado de cualquier cultura. Otro corolario. Podemos aprender mucho sobre el estado de disfunción o función de una sociedad o cultura simplemente estudiando las familias. O sea, estudiando las culturas o las sociedades podemos aprender de las familias, y estudiando las familias podemos aprender de la sociedad y de la cultura. Continuamos con la premisa número 4. Cuando las características, valores, principios, ideales culturales son disfuncionales,
tal y como las vemos en el tercer mundo, el resultado es que las familias tercermundistas son igualmente disfuncionales. Ya sé que esto va a chocar a muchas personas, pero es lógica. Son deducciones matemáticas. Las familias no existen independientes de la sociedad dentro de la cual se desarrollan y se forman y se desenvuelven. No están independientes de, están dentro de. Están dentro de, y como institución pues representan la cultura, propagan la cultura. Los valores culturales están siendo propagados dentro de las familias de una generación en otra generación. Entonces, si la cultura o la sociedad, que es la manifestación de la cultura en dos o más personas reunidas, si esa es disfuncional, si la sociedad es disfuncional, o sea, y las sociedades tercermundistas son disfuncionales, ¿okay?, por excelencia, entonces, por necesidad, simplemente por lógica, las familias también van a ser disfuncionales. Premisa 4, corolario A. La familia, generalmente hablando, es precisamente una reproducción en miniatura, un microcosmos de la cultura en la que se forma y a la que se presenta. Hemos mencionado anteriormente. Corolario B, a la premisa 4. En la medida en que la cultura es disfuncional, también lo son todas sus instituciones. Todas sus instituciones. La política, la económica, la jurídica, la policial, la educacional, la salud y las organizaciones, hospitales, bomberos, colegios, etc., incluyendo, por supuesto, la familiar. No podemos escapar de la ubicuidad, ¿sí?, de la disfunción en países disfuncionales. No se puede. Si la política es disfuncional y la economía es disfuncional, pues eso representa la sociedad, la cultura en sí. Entonces, si una de estas instituciones es severamente disfuncional, lo más seguro es que las otras lo son, y cuando vemos varias instituciones nacionales que son disfuncionales, pues representan la sociedad. Por lo tanto, por consiguiente, las demás instituciones van a tener mayor o menor grado de disfunción, y la familia, siendo la molécula social por antonomasia, entonces esa disfunción va a estar reflejada, manifiesta y transmitida dentro de la familia. Premisa número 5. Patrones persisten. En toda sociedad, los memes, que son patrones culturales, conductuales, emocionales, cognitivos, persisten de generación en generación. Memes son como los genes, es el correspondiente a los genes. Genes son para el ADN, lo biológico, que se transmite de una generación en otra generación durante el proceso como resultado de la reproducción. Pero en términos culturales tenemos los memes. ¿Sí? Estos patrones de formas de pensar, formas de actuar, formas de sentir, se van propagando, los llamamos genes, y se van propagando de una generación en generación. Patrones persisten. La familia es la institución fundamental de la transmisión cultural, y dentro de esa institución los memes se transmiten mediante la organización de la familia, de una generación a otra. ¿Cómo puedo afirmar que la típica familia hispano-latina es disfuncional? Pues es simple. Podemos ir al récord histórico, junto con cualquier descripción de la actualidad de casi todas las instituciones y de la mayoría de las organizaciones de las sociedades latinas o hispanas, y vamos a ver que demuestran la disfunción inherente en la cultura. Cabe señalar que el único país latino de habla hispana que es de primer mundo es España, y España, como hemos estudiado
programas, y como cualquiera podría corroborar, está en una situación económica muy precaria, debido precisamente a la incapacidad que España ha demostrado en unirse de una forma estable a ese nivel del primer mundo. Más evidencia: aceptar que la familia como institución y como organización no puede ser ajena a la disfunción cultural. Ya hemos aplicado esta lógica, puesto que es una institución representativa de la cultura. Si la cultura es disfuncional, pues la familia tiene que serlo, sobre todo cuando los memes culturales se transmiten de generación en generación, primordialmente dentro de la familia. Entonces, la familia viene a ser el agente partícipe y activo principal en la transmisión de esa disfunción. O sea, que la disfunción cultural se transmite, se mantiene, se propaga fundamentalmente a través de la familia. Hablemos entonces del problema del liderazgo deficiente y volvamos a este principio de Ana Karenina que mencionamos inicialmente. Os recuerdo, las familias felices son todas iguales. Cada familia infeliz es infeliz a su propia manera. ¿Qué significa eso? Pues describe la forma en la que una deficiencia en cualquiera de un número de factores condena al empeño al fracaso. O sea, hay ciertos atributos que cualquier organización o institución funcional exitosa tiene que manifestar, o ciertas categorías de funcionamiento en el cual tiene que operar, y si falla en cualquiera de ellas, va a fallar, fracasar en su empeño. Entonces, hay muchas formas en las cuales una empresa, una organización, una institución puede fracasar. Pero para que sea exitosa, tiene que tener cierto éxito en la mayoría, si no todas estas diferentes categorías. En consecuencia, una empresa exitosa, sujeto a este principio, es una en la cual se ha evitado cualquier posible deficiencia. Dos principios mediante los cuales una familia puede llegar a ser feliz son compartidos por cualquier empresa, organización o institución armoniosa y exitosa. O sea, tenemos que ver la familia como lo que es. Es una organización y una institución, tiene esas dos modalidades, pero un sistema que tiene que tener un liderazgo, tiene que tener un propósito, tiene que tener unas medidas sin las cuales podemos observar su progreso. Entonces, como cualquier organización, precisa de liderazgo, precisa de propósitos, de objetivos, etc. Y es curioso que típicamente no se ve a la familia de esa forma. Personas que son miembros de una familia, los adultos van a trabajar y en el trabajo donde se desenvuelven, desempeñan, ahí sí pues entienden que tiene que haber orden, tiene que haber liderazgo, tiene que haber eficiencia, etc. Los niños van al colegio y allá entienden que tiene que haber orden, tiene que haber liderazgo, tiene que haber eficiencia, etc. Y sin embargo vuelven al hogar, vuelven a sus casas y ahí no aplican nada de lo que aplican fuera de ella, y sin embargo la familia tiende a ser el contexto en el cual más importante para la formación de estos individuos. La calidad de liderazgo desempeña una función fundamental en el éxito o fracaso de cualquier organización, y la familia no es una excepción. Aquí hay un proverbio japonés: el pez se pudre de la cabeza hacia abajo. Un liderazgo disfuncional corrompe toda la organización y engendra trastornos y disfunciones de todo tipo.
¿sí? ¿Qué sucede cuando un equipo de cualquier deporte fracasa? Pues dan una patada al director técnico, necesitan más autoridad. Cuando una empresa multinacional se va a pique, ¿qué pasa? Los accionistas se reúnen y dan la patada al presidente o CEO, necesita nuevo liderazgo. El liderazgo es fundamental para el éxito de una empresa, y cuando el liderazgo es deficiente, no importa la calidad de los miembros de la empresa, de su política, va a sufrir. La empresa, la organización, la institución va a sufrir si el liderazgo es deficiente. La doble terna de liderazgo. ¿Ven? Tenemos aquí a un lado la terna del orden, visión, orden, disciplina, y la terna del mando, autoridad, responsabilidad, consecuencias. Y vamos a hablar un poco de cada una. Aquí lo podemos ver, la terna del orden, podemos ver así diagramáticamente, tenemos liderazgo y tenemos una relación entre visión, orden y disciplina. Todos están conectados, son interdependientes. Claro, ambas ternas, el orden y el mando, también son interdependientes. Visión. ¿Qué entendemos por visión? Pues un diseño mental, un mapa mental, un esquema mental, para el futuro de una empresa, organización, institución, empeño, obra, individuo o individuos. ¿Sí? Eso es lo que entendemos por visión. También entendemos, ¿sí?, la capacidad de apercibir. Apercibir, la apercepción, es un poco diferente a la percepción. La percepción se refiere a la capacidad de experimentar las cosas como son. ¿Sí? La apercepción incluye las transformaciones, distorsiones, enderezamientos que experimentamos cuando lo que percibimos queda influenciado por lo que ya sabemos, por nuestras expectativas, etc. O sea, apercibir requiere ver un poquito más de lo que se percibe, o verlo de una forma diferente. Entonces, la visión también incluye la capacidad de apercibir lo que no se observa a plena vista. Incluye la capacidad de extender esa apercepción simultáneamente a eventos e individuos distribuidos en el tiempo y el espacio. O sea que tienes que poder ver lo que es la cancha completa, por usar un término deportivo. Tienes que tener la capacidad de ver el tablero entero, si vamos a términos ajedrecistas, no solamente una parte muy estrecha del tablero de la cancha. Tienes que tener todo el campo completo y poder representarlo en tu cabeza en cuanto a eventos e individuos distribuidos en el tiempo y el espacio. O sea, tienes que ver hacia atrás, no solamente en el presente, no solamente lo que está aquí y ahora, sino lo que está allá y entonces. Difícil. Entonces, tienes que tener esta apercepción simultáneamente en el tiempo, de eventos e individuos distribuidos en el tiempo y en el espacio, pero dentro del radio de acción e influencia del líder. O sea, todo lo que queda en el radio de acción e influencia del líder, ¿okay? El líder tiene que poder apercibirlos, y no solamente lo que está delante de él o de ella, sino más allá, todo lo que tenga que ver dentro de su radio de acción y de influencia, eventos, individuos, en el pasado, diferentes lugares, todo eso también lo llamamos visión, la capacidad de tener esa representación en mente. Orden. ¿Okay? Orden. Aquí tenemos una frase que usamos maestros Kaizen, uno de nuestros libros del instituto. Para que exista una comunidad en paz y armonía, donde exista seguridad, precisamos de una jerarquía de mando que imponga un sistema de disciplina que se imparta con decisión. Las palabras comunidad, paz, armonía, seguridad,
jerarquía, mando, disciplina, decisión, son todas sinónimos de orden. Vemos que el concepto de orden no solamente tiene muchas aplicaciones, sino que es tremendamente importante para el funcionamiento de cualquier institución o organización. Una de las funciones y obligaciones principales del liderazgo familiar es el de lograr imponer, persuadir un orden en la familia que capte las múltiples dimensiones de la frase anterior. Y voy a volver a la frase, las palabras claves: comunidad, paz, armonía, seguridad, jerarquía, mando, disciplina, decisión. ¿Okay? El liderazgo es responsable de que estas palabras queden reflejadas en la realidad, en la actualidad, ¿okay? De la familia, bueno, de cualquier organización, no solamente de la familia. Disciplina. Definiciones, que hay varias definiciones. Primera, capacidad del carácter para controlar los impulsos, sobre todo para lograr una meta ardua o posponer un goce inmediato. Capacidad para controlar los impulsos, sobre todo para lograr una meta difícil, ardua, ¿sí? A largo plazo, y para posponer un goce inmediato, no vivir buscando el placer inmediato, sino la capacidad de posponer el recibir un premio por nuestros esfuerzos a algo que en el futuro. Segundo, por extensión, un régimen normativo que se impone a un grupo, en particular militar o religioso. Un régimen normativo que se impone para lograr lo anterior. 3. Rama del saber caracterizada por métodos y objetivos específicos. Estamos hablando aquí de disciplinas, por ejemplo, académicas. La física es una disciplina, la biología es una disciplina, tiene sus métodos, tiene sus objetivos específicos. El liderazgo también es una disciplina. 4. Conjunto de normas que rigen una actividad o una organización. Ejemplo, disciplina militar. Conjunto de normas que rigen una actividad o una organización. La familia como organización debería tener sus normas, su conjunto de normas, y va a haber disciplina. 5. La actitud de las personas que acatan las normas, las reglas. La forma en la cual las personas reaccionan cuando se les manda a hacer algo, no te pongan caras, etc. Respeto. 6. Una asignatura o materia académica, una modalidad física o deportiva. Y finalmente, 7. Un látigo para azotar. Se disciplina a los que por su falta de disciplina rompen con la disciplina que es requisita en cualquier disciplina. De nuevo, una de las funciones y obligaciones principales del liderazgo familiar es lograr, imponer, inculcar, educar una disciplina en la familia que capte las múltiples definiciones anteriores. Ahora veamos la terna del mando: autoridad, responsabilidad, consecuencias. ¿Qué es la autoridad? El poder reconocido para imponer la voluntad, las leyes, las reglas o las expectativas o políticas en una institución u organización, de imponerse. Hacer que se imponga, hacer que se sigan las normas, las reglas, la voluntad de uno, eso es tener autoridad. A ver, ¿qué significa responsabilidad? Significa que una persona o entidad, banco, colegio, un equipo, debe responder por sus acciones ante la autoridad en el poder. Debe responder por sus acciones ante la autoridad. Si nadie tiene autoridad, entonces nadie va a responder por sus acciones y estamos mal parados. Otro concepto relacionado a la responsabilidad.
Las medidas adoptadas por un partido, o sea, un individuo, un grupo, responsable, suelen tener una base moral, ética o racional. Si eres responsable por tus acciones, que las llevas a cabo de acuerdo a cierto criterio moral, ético o racional. ¿Sí? Relación entre la autoridad y la responsabilidad. Esta es una de las frases que aprendí de niño en bases militares americanas. Se puede delegar autoridad, pero no responsabilidad. O sea, si uno es responsable, el comandante de la base puede delegar a otro oficial que se ocupe de algún problema. Pero la responsabilidad recae sobre él, sobre el comandante, porque él es el que, en primera instancia, tiene la autoridad. Que la haya delegado, ¿okay?, no significa que se pueda librar de la responsabilidad. La responsabilidad es suya. Consecuencias. Los resultados o efectos de una acción o condición. Consecuencias. Resultados o efectos de una acción o condición. Lo opuesto a consecuencias es impunidad. Podemos pensar en consecuencias de una forma así muy leve, pues la consecuencia de soltar esto es que se cae. Okay, la consecuencia quizás para un niño tirar los platos en una rabieta, en un berrinche y romperlos, pues sería un castigo, tener que reponer los platos, etc. Consecuencias. Acciones tienen consecuencias. Favorables, desfavorables, bien, pero tienen que haber consecuencias. Entonces, rápidamente volviendo a la terna del liderazgo, visión, terna del orden, tiene que haber visión, tiene que haber orden, tiene que haber disciplina, la terna del mando, autoridad, responsabilidad, consecuencias. Todas estas premisas, todos estos conceptos los hemos ido estudiando y viendo cómo se aplican dentro del contexto, o deberían aplicarse dentro del contexto de una familia funcional. Cuando no se aplican, volvemos aquí a el principio de Ana Karenina, en que las familias felices son todas iguales, pero cada familia infeliz es infeliz a su propia manera. O sea, para que una familia fuese feliz, funcional, armoniosa, con orden, etcétera, etcétera, estos conceptos tienen que estarse aplicando. Cuando empiezan a fallar, van a ser infelices. Vemos que si no hay orden, no hay disciplina, no hay autoridad, no hay responsabilidad, no hay consecuencias, etcétera, vamos a tener problemas. Y los individuos, sobre todo los niños, van a ir desarrollando trastornos. Esos niños que se desarrollan en familias disfuncionales desarrollan trastornos, luego ellos mismos, patrones persisten, van a llevar esos trastornos a sus familias y trastornar a sus hijos. Y así se continúa y se repite el ciclo vicioso. Entonces, llegamos aquí al final de esta presentación de esta primera parte. Y ahora pues abrimos a preguntas. Shoy mencionó que durante un mal liderazgo la familia se puede corromper. Entonces, ¿cómo afectaría a una familia si su líder tiene apegos? Si su líder tiene apegos. Apegos a nivel de codependencia con los miembros. Pues la familia, los hijos una parte de los hijos van a desarrollar apegos. Entendemos que los apegos son la otra cara de la moneda del miedo. Con los apegos viene típicamente la codependencia, ¿sí? Entonces van a desarrollar o pueden desarrollar fácilmente disfunciones psicológicas, trastornos de diferentes tipos. ¿Sí? Sí, Shoy. ¿Más preguntas?
Joy, ¿qué tanta visión, bueno, eso es obvio, yo creo que esa se contesta sola, pero ¿qué tanta visión hay en Quisiera traer un caso que sucedió, si me permite, sucedió esta tarde. Se cancelaron clases en la escuela de mi hija porque hubo una fiesta para celebrar el Día de las Madres. Y en esa fiesta lo único que hubo fue comida, bebida y música. Y hablando de visión, se me vino eso, le comenté a ella, no hay una visión para un futuro de sus hijos, le comenté a ella, por el modo en que se comportan las gentes. Entonces eso quiere decir que es una muy buena representación de nuestra cultura, ese tipo de... Pues como mencionamos, la educación como institución o el colegio como organización pues está dentro de la cultura y lo representa. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Una fiesta es más importante que la educación, formación de los hijos. Pues no de sorprender, dado que el sistema educacional de México es de los más bajos en la OCDE. No hay sorpresas ahí. No hay sorpresas. Pues claro. Entonces, ¿y cuál es el mensaje que transmiten a los alumnos? ¿Okay? ¿La educación es importante? No comparado con una fiesta. ¿Por qué los colegios tienen que celebrar el Día de las Mamás? ¿Acaso no es el sábado? ¿No pueden hacerlo en familia? ¿Por qué tienen que quitar del tiempo que debería considerarse valioso para la formación educativa de los hijos, de los futuros miembros adultos de la sociedad, que debería considerarse más valioso que otra fiesta más? Sin embargo, así es la cultura latina. Siempre estamos preparados para fiestas y cualquier excusa para una fiesta es motivo para dejar de estudiar, dejar de trabajar, dejar de entrenar. Cualquier cosa es motivo para abandonar la disciplina, el orden, etcétera, etcétera. Entonces, pues es simplemente una manifestación más de la disfunción que caracteriza la cultura. Por algo es el tercer mundo. Entonces, hay una mentalidad tercermundista, una mentalidad de colonizado. Y esa mentalidad se va a manifestar tanto en las familias, como en los colegios, como en el sistema educacional en sí, como en la política. Ahí va a estar. No se esconde. Cada individuo, entonces cada individuo comparte esa mentalidad. Cada individuo es una representación de toda la cultura. Igual que cada célula contiene el ADN, que característica que es propio del cuerpo al cual pertenece. Si estás en una escena de crimen, te cortas y una gota de sangre, lo analizan, ahí está tu ADN, tú has sido. Es una representación, por lo mismo. Cada individuo es una representación de la cultura en la cual se desarrolló cada organización, cada institución, cada familia. ¿Más preguntas? Se está hablando del trastorno límite de personalidad como bajo ciencias humanas. Ajá. Y teniendo entendido que el trastorno límite de personalidad es una condición psicológicamente está definido como una condición a lo mejor neuronal de una persona, y aquí lo estamos relacionando al liderazgo. Bueno, neuronal no sea, digamos, psicológico. Claro, lo psicológico, pues sí, por supuesto, tiene que reflejar algo neuronal, porque la mente es lo que el cerebro hace. Aquí, más adelante, en la siguiente sesión, entraremos en detalle, empezaremos a entrar en detalle sobre el TLP. Pero adelantándonos un poquito, de hecho podemos brevemente volver a los comentarios, citas aquí. Te odio, no me dejes. Si te atreves a dejarme, me encabronaré mucho. ¿Sí? Estas dos citas representan muy bien y otras características de este trastorno. ¿Por qué este trastorno? Voy a adelantar un poquito porque
una de las áreas de mi investigación tiene que ver con la manera en la cual una cultura como una entidad puede manifestar trastornos como si fuera un individuo. Es decir, las culturas se pueden analizar clínicamente, diagnosticar clínicamente de una forma análoga a los individuos. ¿Okay? Y la cultura hispana es una cultura altamente borderline, altamente de TLP. ¿Sí? O sea, en los países tercermundistas, culturas tercermundistas, o el tercer mundo en el primer mundo, o sea, clases socioeconómicas deprimidas, van a manifestar más trastornos psicológicos que clases privilegiadas y culturas propias del primer mundo, donde hay menos corrupción, no voy a decir donde no hay corrupción, pero donde hay menos corrupción, donde hay más productividad, donde se valora más la educación, esas cosas que son propias del primer mundo. Entonces, esa cultura va a tener, como si fuera un individuo, va a tener un perfil de personalidad, por decirlo de alguna forma, muy diferente a la de una cultura o un país del tercer mundo que es disfuncional. ¿Okay? Eso por una parte. Entonces, el TLP, por otra, adelantándome un poquito, es un trastorno de personalidad que está relacionado con muchos problemas psicológicos, otros trastornos, etc. Es casi como el portal a muchos otros trastornos y disfunciones emocionales, psicológicas, etc. A mi modo de ver, pues, una parte, pues, parte de mi formación es como psicólogo clínico, parte de mi formación es el análisis de la sociedad y cultura hispana. A mi modo de ver, está demasiado representado el TLP en la cultura hispana comparado con otras culturas en las cuales yo me he desenvuelto. Y es algo, por eso vamos a analizar más adelante, hoy no, pero vamos a analizar este trastorno y vamos a ver, por experiencias que tengamos, experiencias que he tenido yo clínicas, trabajando con familias, con individuos, España, México, Venezuela, Brasil, como está demasiado representado en nuestra cultura hispana y los efectos que eso acarrea, las consecuencias. ¿Sí? El comentario también lo hago porque el TLP, y que es altamente representado en la cultura latina, ¿cómo el TLP puede diagnosticar al TLP si estamos hablando de la mayoría? Si estamos hablando de, por ejemplo, psicólogos, estamos hablando de psicólogos que son parte de esa cultura, tratando de diagnosticar, haciendo como referencia a, por ejemplo, Estados Unidos y la esclavización o el racismo ahora disfrazado de, por ejemplo, la guerra contra las drogas, y está completamente mimetizado en la cultura que ni se da cuenta el autor. El problema para el tercermundista es darse cuenta de hasta qué punto las disfunciones propias de ese estado socioeconómico le afectan a él individualmente. ¿Sí? Es como el pez que no se da cuenta de que está mojado. Y los psicólogos del tercer mundo, pues, los psicólogos son parte de la cultura. O sea, lo que se toma como norma, como algo acostumbrado, cotidiano, convencional, normal, ¿okay? En un país del tercer mundo, si lo analizamos desde la perspectiva del primer mundo, es propio de lo que se encuentra en instituciones criminales.
trabajando en la institución esta de juvenil, detención juvenil femenina, me di cuenta que había esas conductas que eran características de esa población criminal, pandilleras, prostitutas, etc., se consideraban normal fuera de ese contexto, o sea, en lo que es en los países latinos, España, México, etc. Pero dentro del contexto del primermundista se veían lo que son, conducta disfuncional, que rápidamente en 2 minutos... O sea, aquí entonces la importancia de las estadísticas, ¿qué funciona para compararnos contra eso? Y poder, porque es de la única manera que podemos reflexionar ante pues nosotros mismos. Hay que entender que las estadísticas son parámetros entre los cuales nos podemos diagnosticar. Igual que hay un concepto de temperatura, la temperatura normal del cuerpo, un concepto de nivel de glucosa óptima en la sangre, o un concepto de lo que es la obesidad, etc. Eso es universal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma especie. Entonces no se da el caso que un negro de Nigeria por ser negro en Nigeria, tiene su temperatura corporal es más alto o más bajo que no. Claro, hay variaciones, pero no por raza ni por cultura, hay variaciones individuales, pero sabemos lo que es obesidad. Y da la casualidad, por ejemplo, cuando analizamos naciones y vemos del tercer mundo y vemos, por ejemplo, se destacan en esta cuestión de obesidad, problemas de diabetes, más por encima de otros países, pues tenemos que darnos cuenta de que esas disfunciones, esas patologías corporales van acompañadas de problemas psicológicos. La mente y el cuerpo no están separados, son dos caras de la misma moneda. Ok, bien, muchas gracias.